Hola, soy Paula y soy de Pedralba y estoy estudiando en Valencia la carrera de música. Estoy en tercer año ya y nada, vengo aquí a contar mi historia sobre la Dana. Vale, perfecto. Nada, ahora cuenta un poco los días previos, ¿recibiste alguna alerta o también cómo esperabas ese día? Pues la verdad es que nos pilló un poco a todos de sopetón. De hecho, yo recuerdo estar en mi antigua casa, que era en una de las calles afectadas, y nada, se nos iba la luz, volvía, pero ya hubo un buen rato en que no venía la luz. Y estábamos mi excuñada, mi hermano, mi madre y yo, y nos pusimos a jugar a las cartas. Y ya notamos como alboroto por la calle y mi madre pues dice lo típico de que hacía la gente en la calle a esas horas lloviendo con la que estaba cayendo. Y nada, ya nos vimos con el panorama de que ya había pues, por lo menos el agua por la rodilla y la gente estaba sacando de los garajes los coches. De hecho, el coche de mi madre estaba aparcado en la puerta y ya ni se pudo mover, ya sabíamos que iba a ser perdido, sin saber todo lo que nos esperaba. Pero bueno, sí, no había ninguna alerta ni nada. De hecho, horas después que fue toda la mogollonada, no iba el 112. O sea, eso. Y entonces la noche, ¿cómo la pasaste? Pues yo recuerdo estar en casa y nada, es ir subiendo el agua y subiendo el agua, sin luz por las calles, la gente todavía estábamos en las calles con los coches comentando con los vecinos qué estaba pasando, o sea, es que era de película. Y nada, básicamente nos cubría pues por la cintura, entonces estábamos como en la calle a ver qué pasaba, pero ya fue bajando y yo ya recuerdo que conforme iba bajando me fui a casa de mis abuelos que vivían en el barranco y le dije a mi abuelo, abuelo, súbete porque no se sabe lo que puede pasar, no sabemos si iba a entrar en casa y aunque te pille por los tobillos te puedes constipar, que es un hombre mayor, bueno, era. Y nada, no me hizo caso, se durmió el pobre hombre en el sofá y horas después la casa de mis abuelos básicamente se inundó entera. Pero nosotros en la primera oleada, cuando bajó el agua, nos fuimos a dormir. Pero claro, la gente estaba con el retintín y muchos de los vecinos, como vivimos entre la calle del Barranco y la de la acequia, pues estaban despiertos y viendo a ver cómo sucedía la noche. Y nada, recuerdo yo que mi madre nos despertó de repente porque escuchaba a mi primo que vivía pared con pared chillar Lorena, Lorena, Lorena. Y era que el agua ya, o sea, yo vivo, bueno, vivía en un primero y los bajos ya estaban completamente inundados. Y nada, salimos al balcón, digamos que daba la calle entre estas dos calles y yo con el dedo podía tocar el agua. Y yo vivía en un primero, me refiero que ya pues había inundado bajos, garajes y el agua ya llegaba casi que iba a entrar a mi casa. O sea, el portal ya estaba inundado, todo roto. Con suerte, los vecinos que vivían en los bajos, porque esto es una finca que comunican tres fincas, se habían ido, pero algunos no, y habían niños que, de hecho, una casi no lo cuenta. Así que eso. Y entonces luego cuando bajó, bueno, durante esos momentos que estaba el agua ahí, ¿tú qué hacías? ¿Cómo lo recuerdas? Pues yo me acuerdo que en mi finca éramos seis casas. Las de los bajos que no estaban, los primeros, que era una mujer mayor que iba con el oxígeno, su hijo y los dos de arriba, y entre el chico de arriba, que más o menos tiene mi edad, subimos a la mujer, mi hermano, mi excuñada, mi madre y tal, nos subimos todos a la terraza de arriba que comunicaban los tres edificios. Y allí pues estuvimos con nuestra familia y tal, y yo me acuerdo de estar una hora y pico viendo como cada vez subía un escalón más, una oleadita, un escalón más. Y ya veías desde la calle coches, contenedores, muebles de casas, o sea, ya la cosa impactaba. Y yo en ese momento recuerdo que no me atrevía ni a bajar o sea, yo estaba en lo alto del edificio y no me atrevía a bajar ni un escalón. O sea, yo me acuerdo que me había dejado el móvil y no me atrevía a bajar. Digo, es que en un segundo esto viene una oleada tipo tsunami, es que era, de verdad, ahora que ya ha pasado, ni siquiera me acuerdo de cómo era,
de pensar, o sea, es que no me lo puedo imaginar. O sea, era como una película. Y nada, llamábamos al 112 y sí que es verdad que a lo lejos se veían unas sirenas como de policía, algo, y era precisamente una, no sé si era brigada forestal, bomberos, y era un coche que se había quedado estancado a la entrada del pueblo, que fueron los que rescataron a mi abuelo. Es que mi abuelo lo tuvieron que sacar porque pedía auxilio con una barca por ahí nadando, o sea, increíble. Y nada, llamando al 112, nadie nos cogía el teléfono. Es que no iba a la cobertura, o sea, no nos podían coger, no es porque estuvieran colapsadas, es que no había señal ni nada. Sí que es verdad que desde el ayuntamiento, yo puedo hablar por mí misma, a mi casa vinieron, nos avisaron, nos dijeron que tomáramos precauciones y tal, y, y a mi abuelo, gente del ayuntamiento y con los policías de Pedralba y tal, sí que bueno, ayudaron a estos bomberos forestales, no sé lo que eran, a mi abuelo, pero aparte de eso, nada. Y ya después, a la hora y media, 2 horas, empieza a bajar todo y ya yo recuerdo que serían las 5 de la mañana o así, claro, está todo oscuro, que aún así el impacto era increíble. Yo recuerdo ir de mi casa a casa de mi abuelo y ya encontrarme muebles por la calle tirados que yo reconocía, es que eso yo no me atrevía a ir hacia allí. Y me acuerdo que nada, lo primero que hice es, sabía dónde estaba mi abuelo, pero aún así, de camino a esa casa, pasé por casa de mi abuelo, claro, la puerta estaba toda abierta, todo abierto. Recuerdo que o sea, la casa de mi abuela era todo una planta baja y luego la planta de arriba estaba bien, pero la planta baja no quedaba nada, o sea, paredes caídas, muebles todos tirados, barro, bueno, es que ni siquiera me acuerdo. Me dio a mí por bajar los plomos, digo, porque ahora se nos incendia o esto vas a ver. Es que ahora me acuerdo y me río porque el trauma ya ha pasado. Pero en ese momento me acuerdo que me quedé allí, me senté en el suelo, que aún había agua, había barro, y dije, ostras, que estamos vivos, pero yo esto no sé. O sea, es que de verdad era una película. Nada, o sea, no pude acceder a la casa porque estaba todo el neveras encima del coche, muebles arrancados. Entonces, nada, cerré como pude la puerta y me fui. Fui a ver que mi abuelo estaba bien, lo dejé donde estaba porque no iba a cruzar toda la calle hasta mi casa con mi abuelo que tenía 89 años. Y nada, y me fui a casa. Me acuerdo que me cambié la ropa y me puse en la cama. Y ya a las 7 que ya empezaba a clarear y tal, le digo a mi madre, me voy a ver. De repente baja una amiga que vivía un pelín más alta que yo y me dice, ¿qué ha pasado? O sea, es que de verdad no se había enterado, la mitad del pueblo no se había enterado de que había pasado eso. Y entonces ahí fue lo duro. O sea, porque ya se te pasa un poco el shock de estar viviéndolo a ver al día siguiente todo lo que había pasado. Y tú entras en una casa que te has criado, la ves vacía, rota y tal, y es que es muy fuerte. Pero bueno, por suerte, la verdad, porque es una suerte, en mi casa estábamos todo bien, se habían perdido cosas materiales, pero bueno, ahora que lo veo desde tiempo, pues no ha sido nada con lo que ha vivido la gente. Y el tema ayudas. Pues, a ver, ayudas, no recuerdo la primera cuánto tiempo pasó, pero mi madre, por suerte, mis abuelos, que son más jóvenes que este que estoy hablando, porque este había perdido el coche, ese coche se perdió, tampoco lo usaba nadie, no pasa nada. Y luego el coche, que es lo de menos, pero mi madre perdió el coche y le tuvieron que dejar mis otros abuelos un coche para ir a trabajar porque aquí este pueblo está incomunicadísimo. O sea, y aparte las entradas y tal es que estaban completamente destruidas. O sea, no se puede ir a trabajar si no era en coche. Nos dejaron un coche y yo recuerdo pues mínimo 5 meses. Porque claro, la oferta y la demanda, aquello se disparó, no habían coches por Valencia, y luego, si tú tienes unos mínimos ahorros, puedes acceder a un coche ya, pero si no, luego tampoco te esperas.
O sea, ya no te crees si te van a dar algo, si no te van a dar, qué va a pasar. Entonces vas esperándote a, me compro uno, me espero por si me dan algo, pero bueno, llegaron las ayudas. Recuerdo, a ver, el coche de mi madre era viejo, pero se compró uno así de segunda mano y con eso tiramos. Pero claro, entiendo que la gente que se acabara de comprar un coche, pues no creo que le hayan dado el total, porque no, el consorcio y tal se hace cargo, pero hasta cierto punto. Y a día de hoy, rollo, traumas o cosas emocionales cuando llueve. Pues mira, yo pensaba que no, pero me acuerdo que hubo un apagón hace no mucho, igual hace unos meses, y yo estaba, menos mal, o sea, mi madre estaba de viaje y mi hermano estaba fuera. Y hubo un apagón aquí en el pueblo y encima llovía. Y yo estaba con mis amigas en casa de una amiga y empecé a ponerme nerviosa, me faltaba el aire y yo, sin saber que me estaba dando un ataque de ansiedad, pero no sabía el por qué. Y era del miedo que yo tenía. Que ya ves tú, piensas, no va a volver, pero es no sé, es como que te sale solo. O sea, cosas así que llevas dentro y no sabes por qué te salen. Y sí, yo a día de hoy, el sonido de la alarma, que no sonó, a mí no me sonó, pero ya después que sé que ese sonido va relacionado a todo esto, a mí me sobresalta el corazón de verdad, o sea, fatal. Y claro, sí, cuando llueve y tal, yo nunca había tenido miedo de ir en el coche cuando llueve y ahora me da bastante respeto. O sea que sí, imagino que desde lo poco que he vivido yo, digamos, que ni he perdido familiares ni tal, sí, bastante me ha dejado, la verdad. O sea que no quiero ni imaginarme la gente que ha perdido cosas o que estaba nadando por ahí.